Bien, mis hermanos, muy buenas noches a todos ustedes. Es un gozo para mí nuevamente el estar enseñando, estando con ustedes. Y bueno, es también mi súplica al Señor que sea asistiéndonos en esta noche a cada uno de nosotros, obviamente porque queremos crecer espiritualmente y en medio de nuestro crecimiento pues queremos dar gloria a nuestro Dios. Esta noche quisiera, mis hermanos, que, bueno, voy a hacerlo de una manera un poco más dinámica para poder avanzar. Nuestro hermano y pastor Leonel nos va a estar ayudando con los textos bíblicos en la lectura en la noche de hoy. Y quisiera nuevamente, mis hermanos, que recordáramos un poco lo que estuvimos hablando, no todo, obviamente, porque si no, no terminaría en la recapitulación, pero sí para poder enlazar en lo que vamos a hablar en este momento. Hemos estado hablando acerca de manera general de las responsabilidades del cristiano. Obviamente que hablé acerca del pacto de membresía, pero el pacto de membresía está incluido en esa parte de las responsabilidades de nosotros como miembros de la iglesia. Es importante que lo tengamos en cuenta, no solamente el pacto, sino todo en conjunto. Una persona que ha sido salva es una persona responsable en su vida cristiana. Eso en parte lo estuvimos hablando. Hablamos en primer lugar de lo que es la iglesia y hablamos de manera general de que la iglesia es ese grupo de personas que Dios ha salvado, que Dios les ha concedido gracia, que Dios les ha regenerado. Es ese grupo de personas que el Señor ha sacado del mundo para que ya no vivan más para el mundo, sino para Cristo. De manera general lo estuvimos hablando. Es importante que tengamos en cuenta qué es la iglesia. Tenemos que ubicarnos en ello. La iglesia no es el local, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ahí nos ubicamos en primer lugar acerca de lo que es la iglesia. Estuvimos también hablando acerca de la membresía de la iglesia. Entonces, hablamos de que aquellos que han sido salvos proceden a ser parte de una iglesia local. Hablamos en términos generales de la iglesia universal, o sea, ese grupo de personas o de creyentes de todos los tiempos. E incluimos aún también los que ya murieron en el Señor, porque al morir no dejan de ser iglesia. Ese grupo que solamente conoce el Señor. Y vimos también que la iglesia universal se expresa a través de las iglesias locales. Esa iglesia universal que solo conoce el Señor se expresa a través, o la podemos ver, o se manifiesta a través de las iglesias locales, como la que nosotros tenemos aquí en Facatativá, como la que está en Villeta, en Funza, en Cúcuta. Esa es la manera de expresarse o de verse la expresión de la Iglesia Universal. Entonces, al ser salvos, nosotros estuvimos viéndolo, al ser salvos por el Señor, inmediatamente nosotros hacemos parte de, somos llevados a ello. Una persona que ha sido salva no vive una vida solitaria, sino que lo vimos en las escrituras. Antes de comenzar ello, quisiera que lo recordáramos. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42, para que mi hermano y pastor Leonel lo esté buscando. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Léalo, mi pastor. Dice así la palabra del Señor. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Amén.
Gracias, mi pastor. Como lo pueden ustedes notar, mis hermanos, los que recibieron su palabra, la predicación que Pedro había dado, fueron bautizados. Bueno, procedieron al bautismo, pero importante resaltar, se añadieron aquel día, dice la Reina Valera 60, como 3,000 personas, y en la versión que nuestro pastor nos leyó, almas. Se añadieron, obviamente se apuntaron a ese grupo de personas creyentes de una localidad, en este caso la iglesia en Jerusalén. A eso hacemos referencia, a la membresía de la iglesia. Ahora, hay que tener en cuenta también algo importante, y es que para ser miembro de la iglesia, podemos ver también en las escrituras que hay algunos requisitos a tener en cuenta, importantísimos, los vamos a ver, son importantísimos para ser miembro de la iglesia. Ahora, tomé unos puntos del pastor Julio Benítez en su libro Construyendo Iglesias Bíblicas, donde nos habla acerca de estos requisitos y los vamos a ver en esta noche. En primer lugar, quisiera que viéramos que hay 3 requisitos para tener en cuenta para ser miembro de la iglesia. 3 requisitos. Yo no sé si usted lo ha pensado, si usted veía que había una manera muy fácil de ser parte de la iglesia. Obviamente no nos corresponde en primer lugar a ninguno de nosotros, porque la salvación y el que nos incluye en su pueblo, el que nos incluye en la iglesia, es el Señor mismo. Pero ha de tenerse en cuenta que hay algunos requisitos. En primer lugar, primer requisito, verdadera conversión. Verdadera conversión. Y este requisito se conoce como un requisito espiritual. Miren lo importante de esto. Y algunos dirán, pues lógico, pastor, lógico que debe haber una verdadera conversión, pero pues se ha colocado ahí porque ha habido bastantes personas que han querido ser parte de la iglesia sin tener una verdadera conversión, simplemente porque son simpatizantes o gustan de alguna de las cosas que se hacen dentro de la iglesia. Pero aquel que quiere ser parte de la iglesia debe tener este requisito, debe ser salvo. Vamos a ir a este texto, Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículos 10 al 27, para que nuestro pastor Leonel nos haga esta lectura. Hechos capítulo 9, versículos 10 al 27. Mi pastor Leonel, puede leerlo. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer de la Reina Valera 60. Dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a un hombre, a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios.
y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi pastor. Yo quiero que con este texto que se acabó de leer, no vayan a sentir ustedes frustración, porque pues obviamente en este texto o en la vida del apóstol Pablo, en su conversión, vemos algunas cosas particulares que le pertenecieron a él específicamente, como nosotros hemos visto también rasgos y distintivos de nuestra salvación que nos pertenecen solamente a nosotros, a nuestra historia de salvación. No podemos simplemente tomar ese texto y aplicarlo de una manera directa y decir que el que no tenga lo que, o el que no le haya sucedido lo que le sucedió al apóstol Pablo no tiene una verdadera conversión. No, no, no. Aquí hay varias cosas para ver que obviamente nos tomaría bastante tiempo en tratarlas, pero sí quiero que analicen el hecho de que en la vida de Saulo de Tarso, como se llamaba, hubo una verdadera conversión, ya que si ustedes leen desde el versículo 1, lo podrán notar que Saulo era perseguidor de la iglesia y no tenía muy buena fama. O sea, no había alguno de los cristianos que diera algo por él. Era perseguidor. Es más, hasta el mismo Ananías, al cual habla el Señor, tenía temor de ir y hablar con él por causa de la fama que él tenía. Dice el versículo 13, entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y notaba el hecho de que era perseguidor de la iglesia, no tenía buena fama dentro de los cristianos. Sin embargo, pues previamente en la historia, el Señor ya le había salvado y era evidente lo que había sucedido con él. Después de tener el encuentro con Ananías, vemos en particular algo que él no hacía. Fue un cambio inmediato en su vida, una verdadera conversión. Dice el versículo 20 que después de ello, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, lo que no hacía antes, porque antes perseguía a los seguidores de Cristo, a los discípulos de Cristo. Y es más, ese nombre para él era blasfemo por causa de su celo por lo que él creía. Pero acá vemos un cambio en él. Vemos también el respaldo de aquellos a los cuales el Señor previamente, obviamente como pasó con Ananías, le había llevado y guiado para que hablaran con él. Bernabé fue otro también que le introdujo a la iglesia y habló acerca del testimonio que tenía Pablo de su verdadera conversión. Es importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros también pudiésemos hablar de nosotros mismos muchas cosas. Nosotros, ¿quiénes éramos antes de conocer a Cristo? ¿Quién daba por nosotros algo en el sentido de un buen testimonio cristiano? Obviamente ningún cristiano se iba a atrever a hablar bien de nosotros hasta que el Señor, por su gracia, nos concedió creer en Cristo, regeneró nuestro corazón y procedimos a este arrepentimiento, procedimos a creer y procedimos a vivir una vida que agradara al Señor, algo que no hacíamos antes.
Este requisito está de primeras porque es el más importante referente a ello, para ser parte de la membresía de la iglesia. Pablo no había podido ser introducido, como lo dice el versículo 26 y 27, si no se hubiera dado un buen testimonio acerca de él, si no hubiese tenido una verdadera conversión. Dice el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y el 27, entonces Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Verdadera conversión. Esto nos lleva a nosotros a ver que es necesario que la persona haga una profesión de fe creíble. Es necesario. Alguien que quiera ser parte de la iglesia debe hacerlo. No simplemente el ánimo de querer experimentar algunas verdades o algunas virtudes que se enseñan en la iglesia, sino que tiene que tener una profesión de fe creíble. ¿Qué es eso? Lo que pasó en la vida del apóstol Pablo, que cuando Bernabé lo vio y Bernabé había escuchado obviamente lo que había sucedido con Pablo, ese testimonio, ya estaba predicando en las sinagogas, pues obviamente fue una profesión de fe creíble tanto para Bernabé como para los apóstoles, porque él lo presentó a los apóstoles y Pablo fue recibido. Creyeron que había verdadera conversión en él. También obviamente tenemos que tener en cuenta que los pastores y los hermanos no tienen o no tenemos un discernimiento completo para saber si una persona es sincera. Eso es cierto también, eso es cierto. Aunque nos pueden engañar nuestra vista, y ha pasado, han engañado nuestra vista varias personas pareciendo que fuesen o que tuviesen una verdadera conversión y ganando la confianza de los pastores y de los hermanos, a la final hemos podido ver que no es así, no han tenido una verdadera conversión, no ha sido su profesión de fe sincera y creíble al final de todo. Y creo que Pablo también tuvo eventos como estos, con Demas también, uno de sus colaboradores, quien habla de Demas como su colaborador, y seguidamente en 2 Timoteo capítulo 4 habla acerca de que Demas lo abandonó amando este mundo. Cosas similares tuvo que experimentar el apóstol Pablo. Por otro lado, el conocimiento intelectual no es suficiente, aunque es necesario. El conocimiento intelectual no es suficiente, aunque es necesario. Muchos pueden saber toda la escritura, pueden conocer desde Génesis hasta Apocalipsis muchas verdades, haber sido expuestos a la doctrina, conocer los idiomas originales, pero esto no significa verdadera conversión. El creyente verdadero tiene conocimiento de Cristo, de su palabra, es cierto, pero no es suficiente para que se vea en una persona verdadera conversión. Es necesario que sea confirmado por otros, como lo vimos en este texto también de Hechos, capítulo 9, en la vida de Pablo, fue confirmado por otros su verdadera conversión, como también lo podemos ver en estos dos textos que se encuentran en Efesios, capítulo 1, versículo 1, y el capítulo 2, versículos 1 al 3, para que nuestro pastor Leonel nos haga esta lectura. Siga, mi pastor Leonel. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Ahora vamos a ir al capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros,
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Amén. Si ustedes lo pueden notar, en el capítulo 1, versículo 1, aunque no de una manera tan directa, pero Pablo sí expresa o muestra confirmación de la fe de los hermanos en Éfeso. Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Se asegura Pablo en el comienzo de esta carta que aquellos a los cuales él dirigía esta carta eran creyentes. Y conociendo al apóstol Pablo y viendo también por lo que él tuvo que pasar, no era simplemente un sentimiento, un pálpito o una impresión de que fueran salvos, sino que los conocía muy bien a estos hermanos. Y en este capítulo 2, versículos 1 al 3, también nos muestra ello. Y él lo ratifica, mostrando que estaban muertos en delitos y pecados, como también nosotros lo estábamos, y reconociendo que ahora tenían vida por Cristo, mostrando obviamente sus caminos anteriores y mostrándoles también la nueva vida en la cual estaban andando según el Señor. Entonces Pablo confirma esa fe que habían ellos, lo podemos ver en este texto. Es necesario también, mis amados hermanos, como ustedes lo pudieron experimentar, aquellos que recientemente fueron fueron incluidos en la lista de miembros en la iglesia, que no, ustedes fueron recibidos también porque los hermanos vieron en ustedes esa verdadera conversión. No es simplemente por un requisito y ya, sino que fue confirmado, el Señor nos dio a ello, lo vimos en ustedes como también en nosotros en nuestro momento cuando dimos ese paso hacia ser miembros de la iglesia. Es necesario que nosotros estemos revisando ello, y para aquellos también que nos están viendo en este momento y que no son parte de la iglesia como miembros oficiales de la iglesia, para que ustedes puedan ver este requisito importante. Nos podemos preguntar, o usted se puede preguntar ahora donde usted está, ¿será que los hermanos pueden dar testimonio de que en mí hay verdadera conversión? ¿Será que yo he procedido de una manera genuina a la fe y al arrepentimiento? Pregúntese eso en esta noche. Unos le llaman a ello requisito espiritual y otros lo llaman fe y arrepentimiento. Eso en primer lugar, mis hermanos, hablando de este primer requisito importantísimo, requisito espiritual, verdadera conversión. Ahora, también tenemos otro requisito que se conoce como un requisito ceremonial. Bueno, tuvimos un requisito espiritual que correspondía única, exclusivamente, obviamente, al Señor Jesucristo, quien nos salvó. Y tenemos este requisito ceremonial que apela a un acto voluntario y responsable, no irresponsable, sino irresponsable de parte de nosotros, los que hemos creído, obedientes a su mandato, obedientes al mandato del Señor. Este requisito ceremonial, bautismo, como ustedes lo pueden ver en la pantalla. El ingreso a la membresía de la iglesia estaba marcada por el bautismo. Mire lo importante de ello. El ingreso a la membresía de la iglesia estaba marcada por el bautismo.
Leímos ese texto hace un momento, quisiera que fuéramos allá y que nuestro pastor Leonel nuevamente nos ayudara con la lectura de ese solo versículo, Hechos capítulo 2, versículo 41. Siga, mi pastor. Amén. Dice así la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Si ustedes lo pueden notar en ese texto. El texto es claro en mostrar varias partes. Obviamente está la predicación antes, en todo el contexto de ese mismo capítulo 2, vemos a Pedro predicando, ellos procediendo al arrepentimiento. Dice el versículo 37 que se compungieron de corazón y preguntaron qué iban a hacer ahora. Habían sido tocados por el mensaje, pero algo importante en el versículo 41 que nos muestra es que los que recibieron su palabra, aquellos que procedieron genuinamente al arrepentimiento, hicieron un acto. ¿Cuál acto? Lo vemos ahí inmediatamente. Fueron bautizados. Fueron bautizados. Ellos procedieron voluntariamente a ese acto ceremonial, que iba a simbolizar, obviamente, su entrada a la membresía de la iglesia, porque el texto lo sigue diciendo. Después de que se bautizaron, dice el texto, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Por eso el inicio o el ingreso a la membresía de la iglesia siempre la vemos marcada por el bautismo. Ahora, eso conlleva varias cosas también. Todo el que profesaba fe en Jesucristo se bautizaba. Todo el que profesaba fe en Jesucristo se bautizaba. Esto era algo importante que se ve bastante marcado en la iglesia primitiva o en esta iglesia del libro de los Hechos, el nacimiento y crecimiento de la iglesia, el desarrollo de la iglesia. En ello podemos verlo muy marcado. Miremos este texto, Hechos capítulo 10, versículo 47, para que también nuestro pastor Leonel nos lea este texto. Siga, mi pastor. Dice así la palabra del Señor. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Amén. Amén. Si ustedes pueden leer todo el contexto bueno, usted está en su casa, después del servicio, el capítulo 10 que nos habla acerca de Pedro y Cornelio visitándolo, y obviamente que no eran judíos, gentiles eran, y para ellos los judíos era increíble ver que el Señor obrara en ellos, porque pues eran bastante exclusivistas, ¿no? Como ustedes lo han podido aprender y ver también en las mismas escrituras. De ahí la reacción de Pedro al decir ello, ¿no? Al ver que en ellos también, ellos hablaban en lenguas también y magnificaban a Dios, nos dice el versículo 46. Entonces Pedro procede a dar esa declaración. ¿Puede acaso a alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Mire, estos que también han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros, y haber recibido el Espíritu Santo, obviamente, era haber sido salvos. Y ellos estaban profesando fe en Jesucristo, por lo cual eso los llevaba al bautismo. No había nada que impidiera, porque todo aquel que cree, todo aquel que ha nacido de nuevo, procede voluntariamente al bautismo. Al bautismo. Creo que eso es bastante relevante si ustedes lo pueden recordar en sus propias vidas. Cuando nosotros creímos en el Señor, no fuimos llevados por obligación, o yo no lo recuerdo así. A mí nunca me obligaron a bautizarme, me enseñaron acerca del bautismo y el Señor me llevó y me guió, colocando en mi corazón amor y obediencia voluntaria hacia ello. Ninguno que ha creído en el Señor procede al bautismo, de una manera obligatoria.
sino que lo hacemos por amor y reconocemos en las mismas escrituras que hace parte de sus mandamientos, de sus ordenanzas, como ustedes lo han conocido también, bautismo y cena del Señor, sus ordenanzas, y lo hicimos voluntariamente y por amor, por decir lo siguiente: he creído en Cristo, y como he creído en Cristo, quiero hacer que eso sea visible y notorio ante todos los hermanos, si es posible, porque pues toda la iglesia en varios casos no pudo estar en varios bautismos, pero sí varios testigos estuvieron ahí, varios de mis hermanos que fueron testigos de ello, de que yo he muerto al pecado y he resucitado para una nueva vida en Cristo Jesús. Y eso marca la vida bastante. Obviamente que lo vimos en nosotros también. Es muestra también del nuevo estado espiritual. Mire, es muestra, aunque no lo podemos dar de una manera definitiva. Ya les voy a decir por qué. Vayamos primero a este texto, Hechos capítulo 18, versículo 8. Hechos capítulo 18, versículo 8. Mi pastor Leonel, para que lo lea. Dice así la palabra del Señor. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Amén. Se predicó el evangelio en Corinto, y como era costumbre de Pablo ir a las sinagogas también a hablar del evangelio, obviamente no hubo allí una obra de gracia en medio de ellos, y como lo dice la misma escritura, y Crispo, que era un principal de la sinagoga, uno de aquellos que dirigían, creyó en el Señor. Mire lo importante de ellos: se le predicó el evangelio y él creyó. Y no solamente él, sino con toda su casa. No expresa ni cantidad ni quiénes eran, simplemente lo dice así. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Por qué? Porque habían creído, y con ello mostraban el nuevo estado espiritual de cada uno de ellos. Y si lo resaltamos o lo contrastamos con nuestras vidas, podemos decir amén. Amén, y con seguridad lo decimos, y sin tristeza y sin pesar. Lo que hicimos en ese entonces, cuando procedimos al bautismo, reflejaba de una manera latente y ciertísima nuestro nuevo estado espiritual. Creímos en el Señor, creímos en el Señor. Ahora, lo que les decía hace un momento, ¿por qué no podemos decir lo que es de una manera definitiva? ¿Por qué? Porque también muchos han procedido al bautismo sin tener una verdadera conversión. No podemos decir que sea muestra o puede ser señal de un nuevo estado espiritual de una manera completa, porque muchos lo han hecho de esa manera. En los creyentes definitivamente sí. Aquellos que el Señor conoce, aquellos que el Señor ha regenerado y salvado, obviamente que es señal total del nuevo estado espiritual. Pero pues hay otros que no, en ellos no es así. Entonces, a veces de manera cómica, pero a la misma vez preocupante y triste, hemos tenido que ver muchos desaciertos en cuanto al bautismo, y la misma escritura también nos muestra algunos de ellos, donde dice de manera cómica: el chapuzón a veces hace daño. Y aquellos que habían profesado una fe genuina durante el comienzo de su introducción a la iglesia, a las enseñanzas, a la doctrina, profesaron una fe y se hizo creíble a nuestros ojos, y después del bautismo, aunque no es nada místico, porque el bautismo no nos muestra que sea algo místico o algo especial, el bautismo no salva, el bautismo no regenera a nadie, es un simbolismo de lo que ya pasó en mí. Sin embargo, algunos después del chapuzón se han alejado del Señor, más bien que haber afianzado su relación con Él, se han alejado, como si en verdad el chapuzón hiciese daño.
Eso simplemente nos lleva a pensar en el hecho de que hay personas que les gusta, son simpatizantes del Evangelio, pero no quieren vivir bajo una responsabilidad o bajo las responsabilidades del Evangelio. Por ello, al verse rodeados de la responsabilidad, prefieren huir. Antes podían vivir libremente y profesaban cierto respeto hacia las cosas del Señor, pero al verse ya implicados en esas responsabilidades, ellos prefieren huir y no verse en el medio de ello, tal vez con pecados ocultos en muchas ocasiones, pero no con un arrepentimiento genuino. Esto debe hacernos pensar a cada uno. Jesús ordenó que los discípulos fueran bautizados. Bueno, este texto es bien conocido por cada uno de nosotros, Mateo 28, 19, donde el Señor dice a los discípulos que hagan discípulos y que esos discípulos deben ser bautizados. Bautizados, obviamente, bajo el hecho de que ya han creído en Cristo, y eso los lleva a obedecer y los lleva a bautizarse. Hemos terminado de ver este segundo requisito. Primer requisito, recuérdelo muy bien, tanto nosotros que ya hacemos parte de la iglesia, porque esto nos lleva a nosotros a recordar nuestras responsabilidades. Recuérdelo, si usted hace parte de la iglesia es porque ha creído en el Señor. Ese requisito espiritual, primer requisito espiritual que es importante, y este requisito ceremonial en cuanto al bautismo también nos hace reflexionar y nos hace ver la importancia del mismo, porque nos ha dirigido, nos ha introducido a la membresía de la iglesia, y con ello hemos mostrado públicamente que el Señor ha hecho algo en nosotros. Mire la responsabilidad, de ahí ya se empieza a ver gran responsabilidad en cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, ese tercer requisito es conocido como un requisito organizacional. Mire, un requisito espiritual, un requisito ceremonial, y ahora vamos a lo que nos gusta mucho, ese requisito organizacional. Léanlo muy bien. Acuerdo y compromiso voluntario con el cuerpo doctrinal de la iglesia. Eso nos lleva a nosotros a pensarlo. O sea, ser parte de una iglesia no es simplemente, o no de una manera fría y calculadora, no es como un club social donde yo aporto mi dinero, mi mensualidad, mi anualidad para ser parte de él y recibir los beneficios, y en las asambleas poner mis quejas y mis reclamos para que hayan cambios conforme a lo que yo quiera. La iglesia no funciona así. Y ya vamos a ver varias cosas. Casi me adelanto, pero no. Este requisito organizacional nos remonta a nosotros a la Confesión de Fe de 1689, la Bautista de 1689, y sé que muchos hermanos están viendo esta Confesión de Fe, tanto en FUNSA también la estamos viendo, como también aquí en FACA, varios hermanos están viendo esta confesión que nos identifica doctrinalmente, 32 doctrinas que vemos en la Confesión de Fe y que nos identifican. Por eso las estamos viendo. Por eso, tanto hermanos nuevos que han llegado y hermanos antiguos están ahí, recordando este requisito organizacional, que no se queda en el pasado simplemente como un acta donde yo firmé y ya, sino que nos lleva a pensar de continuo en la responsabilidad que yo tengo como creyente, como miembro de la iglesia. Mire lo que dice en el capítulo 26, párrafo 6 de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Dice así: en cuanto a la iglesia, voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor, mire, y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción, a los preceptos del Evangelio.
Miren lo importante de ello. Voluntariamente acuerdan andar juntos. Nadie nos ha presionado. Por eso nosotros no creemos en la presión para ser miembro de la iglesia, sino que eso debe nacer en el corazón porque Dios ha puesto eso por causa de la misma salvación que ha sido obrada en nosotros, nos lleva voluntariamente, definitivamente, nos lleva voluntariamente. Si usted quizás que no es parte de la iglesia en este momento y siente presión, se siente cargado, usted cree que no es lo suyo, pero tal vez su familia o sus amigos que son creyentes le están presionando a ello, no lo haga por presión, no lo haga por presión. Esto se hace voluntariamente por causa de la obra redentora en el grupo que Dios ha salvado, ese pueblo, proceden a hacerlo de una manera voluntaria. Y dice, conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor, en primer lugar, al Señor, y mutuamente también, y de ahí hablamos acerca de la comunión por la voluntad de Dios. Y no andan solos, sino que se profesa sujeción a los preceptos del Evangelio. ¿Ve? Y aquí vemos textos que ya hemos tocado. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42, que ya nuestro pastor Leonel nos ha leído. Simplemente tocar el hecho del versículo 42 de Hechos capítulo 2, donde se muestra que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos, al hacer parte de la iglesia, no simplemente dijeron, ya hacemos parte de la iglesia, ahora vamos a construir nuestra propia idea de iglesia, vamos a ver en qué manera, cómo vamos a regular nosotros nuestras reuniones conforme a lo que nos parezca, o yo voy a mirar cómo adoro al Señor, como hemos escuchado, yo creo en Dios y adoro a Dios y lo honro a mi manera. Él sabe que yo, él sabe, él me conoce, él conoce mi corazón y sabe que lo que yo hago, lo hago de una manera transparente. No vemos aquí en la iglesia primitiva tal cosa, sino que vemos sujeción a la doctrina apostólica en primer lugar y perseveraban en ello. Es lo que nos muestra este texto, y ahí sí, obviamente, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es importante que veamos ello. Vayamos a este otro texto de Hechos capítulo 5, versículos 13 y 14, para que nuestro pastor Leonel sí nos lea este texto. Hechos capítulo 5, versículos 13 y 14. Dice así el Señor: de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Amén. Amén. Miren, quiero que lo pueden notar ustedes de lo que acabamos de extraer de este párrafo que leímos hace un momento. Ellos, lo mismo, mire, de los demás ninguno se atrevía a juntarse, bueno, hablando de los apóstoles en primer lugar, pero el versículo 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Y obviamente, si ustedes siguen leyendo, el capítulo 6 ya nos va a mostrar que había un grupo ya reunido de muchas personas que habían creído en Cristo, que ya vemos algunos problemas por causa de la cantidad ya de personas que tenían, que habían creído en el Señor. Pero lo importante es que ellos mismos acordaron seguir, estar juntos, alabar al Señor juntos. Por lo cual, en ese segundo punto podemos ver, por lo cual se debe estar conforme al cuerpo doctrinal para no tener problemas a futuro, hermanos. Es importante, y creo que en estos distintivos reformados que hemos estado viendo estos domingos, se ha podido resaltar esto. Hermanos, nosotros tenemos que estar conforme a ese cuerpo doctrinal que en la iglesia en la cual nosotros estamos se enseña y se predica. ¿Para qué? Para no tener problemas a futuro. Por eso, mis hermanos, nosotros, aunque obviamente no lo ponemos como
como algo estricto, pero sí es de gran importancia. O sea, obviamente lo hemos hablado entre los pastores, no lo vemos como una camisa de fuerza que tengamos que ver toda la confesión de fe para ahí sí luego bautizarse, porque nos tomarían unos 2 o 3 años estudiando la confesión de fe para proceder al bautismo. La estamos viendo, se está viendo en este momento, pero es necesario que de una manera general se conozca el cuerpo doctrinal de la iglesia. Es necesario que así sea, porque no se quiere que hayan esos problemas a futuro, cuando se esté enseñando alguna doctrina y no se quiera aceptar por el simple hecho de que no me parece que es, nunca había escuchado eso, ¿cómo nos van a decir eso ahora? Sino que con anterioridad se ha estado hablando de ello, se ha estado enseñando acerca de ello. Y creo que en esas enseñanzas de distintivos reformados se ha hablado de ello. Es importante saber qué creen las personas. Mire, esto obviamente nos hace responsables a nosotros ya como miembros de la iglesia, en primer lugar, y los pastores, obviamente. Es importante saber qué creen las personas interesadas en la membresía, tanto nuevos como aquellos que vienen de otras iglesias, para evitar inconformidades y problemas doctrinales. En primer lugar, es importante, no solamente en el caso de los pastores, sino la iglesia en general, porque recuerden que la que acepta miembros y la que expulsa miembros es la iglesia. Pues obviamente, si es así, tiene que también estar interesada en lo que creen esas personas nuevas que llegan a nuestra iglesia. Es necesario que lo conozcamos, es necesario para evitar, obviamente, para evitar inconformidades y problemas doctrinales. Al igual, miren este segundo punto, al igual que los candidatos a ser miembros deben conocer lo que la iglesia tiene como fundamento doctrinal. Y esto se ha enseñado, y esto se ha dicho varias ocasiones. Es importante que el candidato a ser miembro de la iglesia conozca ese cuerpo doctrinal. Es necesario. Es por eso que a nosotros se nos dice, se nos enseña, que cuando se llega a una iglesia por primera vez, es importante que nosotros conozcamos qué es lo que cree esa iglesia. No solamente que qué templo tan lindo, tienen un templo muy bonito, o porque escuchamos en alguna manera algunos principios reformados. En algunos casos se han enseñado las doctrinas de la gracia, pero el resto de sus doctrinas no son reformadas, y no me tomo el trabajo ni la delicadeza de conocer qué es lo que enseña esa iglesia, qué es lo que predica esa iglesia, y más adelante se ven las dificultades, más adelante se van a ver los problemas. De igual manera, como ustedes lo pudieron notar, aquí tengo una copia del pacto de membresía. Ustedes con los que he podido hablar me han dicho que lo han leído, que han leído el pacto, lo leyeron, para poderlo firmar tuvieron que leerlo. Entonces, por ejemplo, aquí hay algo, y es la parte más extensa que vamos a estar tratando, más extensa del pacto de membresía, que nos habla acerca de la disciplina eclesiástica. Y eso es algo que nos gusta, pero nosotros hemos sido precavidos y hemos puesto ello acá. No son invenciones, porque ustedes lo pudieron leer y lo constataron con las mismas escrituras, donde nos habla acerca de la sujeción, donde nos habla acerca de la amonestación y la exhortación por parte del cuerpo pastoral, cuando se está andando en algún pecado, se está equivocado, se está errado, y ustedes han dicho, sí, me parece bien. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, para que cuando llegue ese momento, y obviamente nosotros decimos, Dios no quiera que tengamos que algún momento pecar de una manera fea o grosera, pero que en algún momento donde llegue a pasar, y no solamente en ese tipo de pecados, quiero también decir, ¿no? Sino que cuando estamos andando de manera desordenada, también es necesario que se nos llame a orden. Entonces, recordemos lo que firmamos.
Recordemos ese compromiso que hicimos en primer lugar al Señor y obviamente de una manera general con testigos a la iglesia misma donde yo me comprometía a ello y donde yo decía, si me estoy portando mal, que me halen las orejas conforme a las escrituras. Es importante que conozcamos ello. Y si ya lo conoce, y si usted ya lo firmó, y si usted hace parte de la membresía de la iglesia, recuérdelo. Eso en cuanto a este requisito organizacional. ¿Por qué? ¿Por qué miramos eso de esta manera? Pues bien, aquí nosotros desembocamos, mis hermanos, en el pacto de membresía. Ven las responsabilidades que tenemos. Obviamente que esto no es para desanimarlos, esto debe animarnos cada vez más porque la misma escritura nos muestra que en todas estas cosas nosotros nos ejercitamos para la santidad, nos ejercitamos para andar bien conforme a la voluntad del Señor. Y es lo que ha estado establecido por parte del Señor. No hemos dicho nada que no esté dentro de las escrituras, cosas que no se nos exija a nosotros, como lo hemos visto en estos 3 requisitos muy sencillos, pero que están dentro de las escrituras. Ustedes los han podido ver. Requisito espiritual, es lógico, mis hermanos, tiene que haber verdadera conversión. Sin verdadera conversión no hay membresía. Requisito ceremonial, bautismo, hay que proceder al bautismo, hace parte de las ordenanzas del Señor, no hace parte de la invención o de la estrategia o de esos requisitos propios de la iglesia porque ha querido colocarlos, sino que el Señor mismo lo ha establecido y ustedes lo han visto a través de las escrituras. Y este requisito organizacional, obviamente que nos lleva a tener un buen orden y un buen fundamento para que los miembros de la iglesia andemos y marchemos bien. Esto obviamente nos lleva a pensar en algo importante, y es que como pastores y como iglesia, lo que nosotros queremos es que tengamos una membresía regenerada. Eso es lo que nosotros queremos y es a lo que hemos apuntado. Hemos orado al Señor y se ha procedido a recibir a los hermanos viendo eso también. Nosotros no queremos tener una membresía mixta porque nos llevaría a tener muchísimos problemas. Queremos tener una membresía regenerada y por eso hablamos de todo este tipo de responsabilidades. Ahora, esto, como les digo, nos desemboca en el pacto de membresía. Y vamos a ver algo introductorio acerca del pacto de membresía y de hoy en 8 días continuaremos hablando más acerca ya del contenido del pacto de membresía. Pero antes quisiera que viéramos que esto a nosotros nos provee de identidad. Mira, a través de identificarnos con una iglesia en particular, estamos haciendo saber a los pastores y otros miembros de la iglesia local que nos comprometemos en asistencia, ofrenda, amor y servicio de manera general, hablando como el pacto de membresía. Eso nos provee a nosotros de identidad. Nos pueden tomar a nosotros y nos pueden preguntar, ¿y ustedes cómo están organizados? No es ni por aquí ni por allá, no está basado en nuestros pensamientos, sino que estamos basados bajo un fundamento organizado. Ese fundamento está organizado y ello nos provee a nosotros de identidad. Ahora, cuando nosotros hablamos del pacto de membresía, ya entrando ahí, ya hemos visto iglesia, lo que es la iglesia, membresía y ahora pacto de membresía. Yo quisiera, a manera de ilustración, hablarle de 2 cosas, como ustedes lo pueden ver en la diapositiva, una con unos jugadores de fútbol americano y otros con computadores, de una manera, obviamente, no explicando esto, no de una manera empresarial, ni más faltaba, sino solamente ilustrativa, para que podamos entender algo importante. Ahora, aquí quiero aclarar también
que he tomado algunas cosas de la página Las 9 Marcas, que nos habla acerca, me gustó bastante lo que habla acerca de el pacto de membresía. Y ella es ahí, este hombre que escribe este artículo, nos ilustra estas dos cosas para poder entender algo acerca del pacto de membresía, cómo nos da identidad a cada uno de nosotros. Entonces, mire, en primer lugar, cuando vemos a los jugadores de fútbol, los equipos de atletas profesionales frecuentemente escriben una cláusula moral. En Estados Unidos, ¿no? Aquí no sé, pero esto es, hablándolo en Estados Unidos, escriben una cláusula moral en los contratos de sus jugadores que le quitará su paquete financiero si el jugador falla en reflejar un comportamiento que por lo menos tenga un mínimo de moralidad. Mire, eso lo hacen allá. Y es más, hay varias historias acerca de ello. Aquí se relata uno. Hace algunos años un jugador fue expulsado de los Phoenix porque fue acusado de abuso conyugal. Mire, solamente por ello. El mal comportamiento de este jugador fuera de la cancha se reflejaba en el mismo equipo. O sea, la gente no miraba solamente al jugador, sino que miraba al equipo en general y decía, qué equipo tan malo. Y el equipo estaban tan preocupados por la reputación pública de su organización que apelaron a esa cláusula moral que él había firmado y rompieron su relación con él, con este jugador, por causa de ello. Ahora, si miramos la otra ilustración, quisiera remontarlos a los años 80, cuando IBM tenía un código de vestimenta exigente que era requerido para todos los vendedores de aquel entonces, de esa compañía. Tenían que vestirse de traje oscuro, camisa blanca y corbata oscura. Ellos querían que el resto de personas se dieran cuenta de cuando se estaba haciendo negocios con un hombre de IBM. Ellos querían que cierta imagen estuviera asociada a su organización, les iba a identificar para que su identidad corporativa tuviera asociaciones positivas y así su reputación corporativa fuera excelente a los ojos del público. Mire, con ello, ¿qué quiero expresar? ¿O qué quiero decirles con ello? Estos dos ejemplos destacaron la importancia de lo que decimos aquí, de lo que hemos venido hablando, con quién nos identificamos. La manera como ese mensaje público e identificación se relacionaban con la forma en que vivimos. En otras palabras, en el caso de los creyentes, si tomamos esas ilustraciones, esto aplica de la siguiente manera. Tenemos que practicar lo que predicamos. Si usted se identifica con el cristianismo, es porque vive lo que el cristianismo enseña. No solamente para mostrarlo de una manera externa, sino que parte de lo interno. Interno y externamente lo estamos mostrando al mundo. Y si esto es verdad sobre el mundo corporativo y de los deportes, como lo acabamos de ilustrar, ¿cuánto más será para el cuerpo de la iglesia? ¿Cuánto más será para el cuerpo de la iglesia? Déjeme preguntarle, ¿usted se identifica con el cristianismo? Piénselo, no vaya a responder de manera ligera, piénselo en este momento si usted sí se identifica con el cristianismo. O simplemente usted va a evaluar y va a decir, no, sencillamente yo soy un simpatizante, solo los acompaño, yo solo los estoy acompañando, me gustan ciertas cosas, pero totalmente no me identifico. Bien, sería una respuesta honesta. Ahora nosotros respondámonos mentalmente, obviamente, o si tiene su cónyuge, respóndale a su cónyuge si usted se identifica realmente con el cristianismo. Si se identifica con el cristianismo, usted tiene que vivir el cristianismo, tiene que mostrar el cristianismo, y esto obviamente nos lleva a nosotros a ciertas responsabilidades. Miremos este texto antes de pasar a nuestra siguiente diapositiva. Santiago capítulo 1, versículo 26, para que nuestro pastor Leonel nos lea ese texto. Santiago capítulo 1, versículo 26. Mi pastor Leonel. Amén, mi pastor. Dice así.
Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Amén. Amén. ¿Ven? Hace referencia a lo que estamos hablando. Y recuerden que Santiago habla y muestra que la fe sin obras está muerta. ¿Usted dice que es cristiano? Bueno, muestre que es cristiano. ¿Usted quiere hacer parte de la membresía? Bueno, tendrá que mostrar que verdaderamente Cristo ha obrado en usted y que usted es responsable de acuerdo a lo que Dios ha estipulado en su palabra, esas responsabilidades cristianas. Y si usted es miembro de la iglesia, reflexione en ello. ¿Usted ha dispuesto en su corazón ello? ¿Usted ha dicho públicamente que es cristiano, que es creyente, que tiene fe, cree en el Señor? Entonces, obviamente, que sea de esta manera o que se vea claramente en ello que es así. Ese texto es claro en decirlo, ¿no? Dice Santiago de ello que si alguno se cree religioso, si tiene este tipo de actitudes religiosas entre nosotros, pero tiene una lengua viperina, dice, o no refrena su lengua, capítulo 3 también lo amplía un poco más, dice, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, o sea, lo que muestra externamente es falso, es una fachada de creyente, es una fachada de creyente, pareciera que fuera un creyente, pero no vive con las responsabilidades de un creyente. Si nos identificamos con algo es porque vivimos bajo ello. ¿En qué forma vivimos juntos como miembros de una iglesia local? Sería esa pregunta para nosotros. Bien, aquí podríamos preguntarnos, entonces, ¿qué es un pacto de iglesia local? ¿Qué es un pacto de iglesia local? Bueno, un pacto de membresía se puede describir de 5 maneras. En primer lugar, sencillo, es una promesa juramentada. Si hablamos de pacto, estamos haciendo referencia a ello. Un compromiso que hacen dos personas, donde ellos dos, valga la redundancia, se comprometen a hacer algo. Algo. Por eso vemos acá que esta promesa juramentada, hecha a Dios y a la iglesia, de esta manera se puede escribir en primer lugar el pacto de membresía. Aquí lo tengo, los que lo conocen, lo recuerdan. Si no lo recuerdan y no lo tienen, lo vamos a enviar al grupo para que refresquen la memoria, mis hermanos, y para los que quieran, obviamente, que no son parte de la iglesia, no son parte de la membresía, lo puedan leer, lo puedan estudiar a la luz de los textos que están ahí de las escrituras. Hecha a Dios. Este es un compromiso que se hace a Dios y obviamente a la iglesia, como lo vimos hace un momento en ese texto que ya lo leímos, Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. También es un resumen de la manera en que acordamos vivir. Mire, es un resumen de la manera en que acordamos vivir, porque si ustedes lo recuerdan, a la final, ustedes pueden notar que el pacto son solamente 2 hojas, 2 hojas. Claro que si hablamos de que se imprime por lado y lado, sería una sola hoja impresa por las 2 páginas, pero no es sino 2 hojitas. Por eso se habla de un resumen de la manera importante en que acordamos vivir. Aquí a nadie nos han presionado a vivir de la manera en que Cristo lo dice. Lo acordamos, decimos, y nosotros procedemos voluntariamente, decimos sí quiero porque reconozco que Dios me ha salvado y quiero vivir bajo lo que Él ha estipulado. Tercero, es una señal visible de mi compromiso con Dios y su iglesia, obviamente. Por eso se hace, mire, verdad que acuérdense los hermanos que pudieron leer y llenar el formulario y firmar al final el pacto de membresía, que se hace públicamente y se tocaron en los últimos ingresos a la membresía, se tocó los puntos
que estaban ahí. Se tocaron los puntos que están ahí, se hizo públicamente. ¿Ustedes creen en esto? Y los hermanos dijeron, sí creemos. Y la iglesia dijo, hemos visto el testimonio de los hermanos y vemos que ellos creen en lo que han firmado. Por eso es una señal visible de mi compromiso con Dios y con su iglesia. También se puede describir de esa manera. Cuarto, es una declaración de responsabilidad. Es una declaración de responsabilidad. Obviamente, porque nos lleva a nosotros a tener un compromiso y una responsabilidad, no solamente con ciertas cosas, sino con todo el cuerpo doctrinal, con todo el cuerpo doctrinal y con la manera en que yo vivo. Tengámoslo muy presente, por eso se describe de esta manera. Cuando yo firmo el pacto de membresía, bueno, cuando lo leo, cuando me siento concienzudamente y leo los textos y veo que es así, que Dios me llama a esa responsabilidad, entonces lo firmo y se hace esta declaración de responsabilidad. Por eso, lo que hablábamos hace un momento, de que yo tomo el pacto de membresía, lo firmo y luego, obviamente, cuando estoy andando en error, estoy flojito, estoy pecando, entonces con él mismo nosotros podemos hablar con los hermanos y decir, recuerde mi hermano, mi hermana, tú te comprometiste delante del Señor y delante de la iglesia que no ibas o que ibas a andar de acuerdo como el Señor estipuló, pero que también si fallabas y pecabas, íbamos a estar nosotros aquí para exhortarte, para llamarte la atención y decirte que estás pecando delante del Señor. ¿Lo recuerdas que sí firmaste? Entonces, no, por eso es también llamada esa declaración de responsabilidad. Y en quinto lugar, es un estándar bíblico para la disciplina eclesiástica. Es así, y claro está, con este punto que es uno de los más complicados, no de entender, sino por su aplicación y aceptación, es importante que nosotros revisemos ello. Nosotros, obviamente, esto no es una dictadura, no, los pastores no están con la correa siempre en la mano, pero pues si somos llamados a andar en santidad, aún nosotros como pastores también estamos llamados a santidad, y cuando nosotros pecamos, fallamos, erramos, también somos llamados o somos exhortados y también se nos alan las orejas por ello, y obviamente por el Señor, por su obra redentora, por su Espíritu Santo que mora en nosotros, somos guiados y llevados al arrepentimiento y a un cambio. Cuando nosotros miramos el pacto de membresía, vemos que estamos sujetos no a las letras que están puestas ahí, sino a esos textos bíblicos que nos llevan a nosotros a esta aplicación, en este último punto, como lo vemos, a la aplicación de la disciplina eclesiástica. Por eso, no vamos simplemente con el pacto de membresía diciéndole a la persona que esto es totalmente equivocado. Hay algunas percepciones muy equivocadas acerca del pacto de membresía que nos dicen que es un contrato. Esto no es un contrato, mis hermanos. Simplemente lo vemos como una declaración de responsabilidad donde yo voluntariamente, obviamente, acuerdo y me hago responsable de lo que las escrituras nos dicen. Con ella nos acercamos mostrando los textos, mostrando las responsabilidades y recordando el compromiso que alguna vez nosotros hicimos. Entonces, es importante que lo veamos. Mis hermanos, de hoy en 8 días, con el buen favor del Señor, vamos a empezar a ver acerca del contenido del pacto de membresía, como ya lo hemos visto, la importancia de la iglesia, ya hemos visto ese grupo de creyentes, la membresía como tal, siendo incluidos en esa iglesia local, lo hemos visto, los requisitos importantísimos, y hemos visto, comenzando, el pacto de membresía, como este compromiso que hago a Dios, lo hago al Señor y a la iglesia, por eso se hace de manera pública, pero este pacto tiene un contenido. Entonces, lo dividí de la siguiente manera para que lo veamos de hoy en 8 días. Las responsabilidades cristianas,
el servicio, la mayordomía y la disciplina eclesiástica, para que lo podamos ver. Los que ya lo hemos firmado, recordaremos, y aquellos que no lo han hecho van a sentirse animados a proceder a esta grandiosa responsabilidad. Mis hermanos, simplemente podemos decir gloria a Dios por ello. El Señor nos ha salvado, y lo que tuvo que Cristo pasar por nosotros para salvarnos, ese sufrimiento, esa agonía, el tener que pagar por nuestros pecados, no era una obra que nosotros pudiésemos hacer. Ahora más, lo que se demanda de nosotros es muy mínimo en comparación a lo que el Señor tuvo que pasar por nosotros. Él ya hizo la obra, ya estamos incluidos en su pueblo, tenemos las bendiciones del pacto, tenemos esas bendiciones de parte del Señor. Ahora el Señor pide de nosotros responsabilidad. Ojo, no para ser salvos, sino porque somos salvos, somos responsables de vivir una vida que agrada a nuestro Dios. Bien, mis hermanos, vamos a dejar hoy por ahí y vamos a continuar de hoy en 8 días con el buen favor de nuestro Dios. Entonces le voy a pedir que incline su rostro y oremos al Señor en este momento. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque en verdad podemos ver en medio de todas estas cosas que se hablaron, tu obra, la obra redentora en tu iglesia, cómo nos incluiste en tu iglesia, cómo nos injertaste en ella, y ahora cómo nos provees de una membresía. Somos parte de una iglesia local. Gracias a ti, Señor. Gracias por lo que has hecho. Nosotros somos realmente bendecidos, como tu palabra lo expresa. Somos bendecidos en Cristo Jesús. Esto hace parte de tus bendiciones. Aún estas responsabilidades que para nosotros, tus hijos, no son carga, son un deleite, porque te amamos, te obedecemos, Señor. Gracias por lo que hoy nos has enseñado y mostrado a través de tu palabra, y rogamos, Señor, que alientes nuestro corazón, aquellos que ya somos parte de la membresía, para que seamos comprometidos y responsables contigo, obviamente, Señor, y con aquellos, con nuestros hermanos que fueron testigos y profesaron y dieron esa declaración de confianza en cuanto a nuestra verdadera conversión. Y oro también por aquellos, Señor, que no pertenecen a la membresía de la iglesia, y que tú, Señor, realmente le has salvado, le has regenerado, para que guíe su corazón. Dale sabiduría para que sepan tomar una sana y sabia decisión en cuanto a las responsabilidades cristianas. Dales el convencimiento que necesitan para que puedan proceder voluntariamente, acordando, Señor, ser responsables y obedientes con lo que tú has demandado. Gracias te damos en esta noche, Señor. Nos depositamos en tus manos y damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.